Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de esta impresora Epson EcoTank L3250 y este video también sirve para la referencia L3251 que imprime, escanea, saca copias y se recomienda su uso para el hogar o para una pequeña oficina. Tiene garantía de 1 año y se puede expandir a 2 años registrándola en la página de registro de Epson, que en unos días estaré haciendo ese video de cómo registrar la impresora. Si ya lo saben hacer, pues lógicamente que lo pueden hacer. Además, en la descripción del video voy a dejar el enlace a la página de registro de Epson para que si gustan la pueden registrar. Vamos a mostrar todo lo que viene en la caja con la impresora, con la información más detallada posible. Vamos a inicializarla, vamos a hacer unas pruebas de impresión y recuerden que este video está hecho con capítulos que los van a encontrar en la descripción de este video para que ustedes mismos vayan al minuto y segundo exacto de la parte que quieren ver. Pero sí, también les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para despejar cualquier duda. Entonces primero vamos con el unboxing, vamos a mirar qué es lo que hay adentro de la caja. Abrimos esto por aquí, por acá para mirar un poquito mejor. Y primero quitamos sus icopores del lado de acá y del lado de acá para no romperlos, porque si los levantamos de un solo lado los podemos partir. Quitamos el otro icopor. Hay que tener muy en cuenta esto de los icopores, de no partirlos, porque todo lo que tenemos aquí tenemos que guardarlo en buen estado, por si de pronto tenemos un defecto de fábrica. Entonces en esta misma caja debemos enviar el producto y necesitamos pues las bolsas plásticas, todo para poderle enviar correctamente. Bueno, por acá tenemos el cable de poder que ya lo vamos a mirar más de cerca. En este compartimento de aquí tenemos las tintas, las botellas de tinta, ahora las vamos a mirar también más de cerca. Quitamos este separador de cartón y ahora sí sacamos la impresora. Recuerden que debemos cogerla de la bolsa plástica. Esta bolsa es fuerte, por la cual sí va a soportar el peso de la impresora. Entonces la cogemos así y la levantamos así. Por aquí tenemos el cable USB. Por aquí tenemos el manual, unos documentos, también está el CD, ya lo estoy tocando por aquí. Y ahora vamos a mirar también más de cerca estos documentos. Y por aquí ya sobran solamente los icopores que sostienen la impresora y no tenemos nada más. Por aquí tenemos la documentación que la vamos a mirar. Lo que les comentaba, que viene con 2 años de garantía. Toca extenderla registrando el equipo. Y bueno, por acá vamos a quitar esta cinta de por aquí. Y bueno, quitamos este primero. Y por aquí tenemos el CD de instalación de los controladores, que sirve para las referencias L3250 y L3251, que prácticamente son lo mismo, sino que cambia de pronto el color en los paneles y yo creo que pues nada más. También viene con Epson Scan 2, también viene con Epson Scan Smart, Epson Photomax y yo creería que pues incluye otras cositas. Bueno, de todas maneras recomiendo instalar los controladores desde la página web. Si de pronto quieren instalarlos, por aquí les dejo un enlace. Este enlace también sirve para las personas que tienen su computador sin unidad de DVD. Por tanto, en ese enlace les muestro cómo descargar e instalar los controladores en el computador, para que miren cómo se instala, lógicamente pues si no saben hacerlo. Por acá tenemos una guía de inicialización de cómo debemos desembalar la impresora. Esta es la parte que está en español. Bueno, todo esto lo vamos a mirar en el video. Y por acá tenemos el mismo documento que es para la guía de inicio rápido, pero en inglés. Entonces bueno, este los quitamos. Y por acá tenemos un documento de los avisos de garantía, de qué es lo que hay que tener en cuenta para lo de la garantía, teléfonos a los cuales nos podemos comunicar y entre otras cosas. Por aquí tenemos el cable de poder, está envuelto en esta bolsita plástica que lo vamos a retirar desde aquí. Y aquí podemos mirar pues su construcción, que es bien grueso. Tenemos aquí la punta de la toma a la pared, que no tiene polo a tierra, es únicamente con fase y neutro. Y por acá tenemos la entrada de la impresora, que es tipo grabadora, pues así le hemos llamado durante mucho tiempo. Y la medida de este cable es de 1,90 m.
Por aquí tenemos el cable USB también en esta bolsa plástica. También vamos a retirarlo para mirarlo más de cerca. Y por aquí nos damos cuenta que es un cable que Epson viene utilizando durante mucho tiempo con varias impresoras de otros modelos. Y este cable, pues yo puedo decir por experiencia propia que es un cable muy duradero, es muy fino, se puede decir, o sea, aguanta bastante. Como se pueden dar cuenta, es de color blanco, las puntas son negras y pues por aquí ya tenemos la conexión USB tipo A pues para el computador y la conexión tipo B para la impresora. La medida de este cable es de 1,80 m. Por aquí tenemos las botellas de tinta, vamos a sacarlas también de su empaque. Y por aquí, bueno, ya las tenemos por fuera. Vamos a coger una tinta y por aquí nos podemos dar cuenta que el código de tinta es el 544. También les voy a indicar su cantidad de tinta, que es de 65 mililitros. Y bueno, vamos a sacar una tinta para mirarla más de cerca. Este empaque viene al vacío como en todas las demás tintas y tiene por aquí una hendidura o algo así como para poder nosotros sacar romperla, mejor dicho, la bolsa plástica, y así podemos retirar mejor la botella de tinta para poderla ingresar en la impresora. También les comento algo importante, es que estas tintas ya manejan el sistema EcoFit, que una es pues que no hay derrames. En el momento que lo colocamos así, miren que no derrama para nada. Y lo otro, que con este sistema que tenemos por aquí, que miren que vienen unas cuñas, todas las tintas tienen sus cuñas distintas, por tanto no nos vamos a equivocar en el momento de la recarga de las tintas. Ya lo vamos a ver más adelante cuando vamos a rellenar los tanques y hacer su respectiva inicialización. Bueno, por aquí ya tenemos la impresora, entonces la vamos a sacar de la bolsa plástica. Recuerden que en este momento, como la impresora no está inicializada, no tiene las tintas adentro, podemos manipular la impresora como queramos, ¿sí? Incluso cuando está en la caja también la podemos transportar como queramos. Pero cuando las tintas ya estén dentro de la impresora, ahí sí la recomendación es transportarla. Si de pronto algún día lo quieren hacer, ya toca hacerlo de manera horizontal, porque si lo hacemos de manera vertical o algo así, se va a descompensar la tinta y no nos va a imprimir, o mucho peor, que de pronto la tinta se puede rebotar por dentro. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ahora debemos proseguir quitando las cintas y lo vamos a hacer pues acelerando el video. Recuerden que si miran este icono que está por aquí, es que estoy acelerando el video para que pues lo tengan en cuenta. Entonces bueno, vamos a quitar todas las cintas y proseguimos. Bueno, ya tenemos la impresora ya fuera de su embalaje, de las cintas, de su bolsa plástica, y por ahora les voy a hablar sobre las medidas de la impresora. A lo ancho, así, tenemos 37.5 centímetros o 14.7 pulgadas. De profundidad hacia acá tenemos 34.7 centímetros o 13.6 pulgadas. Y de altura, así en esta parte tenemos 17.9 centímetros o 7 pulgadas. Esas medidas es teniendo la impresora cerrada así como está en este momento. También hay medidas para cuando está abierta. ¿A qué me refiero cuando está abierta? Cuando el escáner está levantado también pues llega a una posición más alta, o cuando se saca la bandeja también tiene una posición de fondo más larga. Entonces ya estando abierto, de alto por ejemplo ya sería hasta 25.3 centímetros o 9.9 pulgadas. De profundidad, ya con la bandeja que recibe el papel afuera, ya serían 57.8 centímetros o 22.7 pulgadas. Y de ancho pues esa sí queda ahí como está, entonces esa sería la misma medida de ancho que mencioné en el principio. En el peso tenemos 3.9 kilogramos u 8.5 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida, como se pudieron dar cuenta en las botellitas, pues lógicamente es tinta líquida. Es a través de un cabezal de impresión. Esta impresora no es láser y el tipo de cabezal que utiliza para imprimir es de micropiezo de 4 colores. En la parte superior izquierda, por encima, tenemos el panel de manejo, donde tenemos varias opciones, tenemos varios botones, varias luces para que
desde ahí podamos manipular la impresora. Bueno, entonces empecemos desde el lado izquierdo. Por aquí tenemos el botón de encendido y apagado de la impresora. También alrededor posee una luz indicadora de su estado que se enciende de color verde fijo, y eso indica que la impresora está encendida y que está lista para recibir una orden. También puede estar parpadeando, y eso indica que la impresora está en un proceso. Y también puede estar en color verde tenue, como alumbrando, como apagando, y eso indica que la impresora está en modo de ahorro de energía. Por aquí tenemos unos indicadores de red, que por ejemplo el de arriba es el del Wi-Fi y el de abajo es el de Wi-Fi Direct, que cuando están parpadeando eso indica que están en espera de una conexión o se están conectando, y cuando están encendidos fijos eso indica que ya tiene una conexión. Por ejemplo, el de arriba quiere decir de que ya está conectado a una red Wi-Fi, y cuando está iluminado el LED de abajo indica que ya está listo para la conexión de Wi-Fi Direct. Para podernos conectar con Wi-Fi les voy a dejar por aquí un enlace con el cual van a poder conectar la impresora al Wi-Fi. Lógicamente que lo hago con un router TP-Link, y entonces no sé si de pronto les sirva para otro router. De todas maneras, con ese se pueden guiar para hacer la conexión. Y en la parte de Wi-Fi Direct también les voy a dejar por aquí un enlace también para la conexión de Wi-Fi Direct, que es más fácil, pero quedamos sin internet, o sea, es una red aparte de la impresora. En ese video explico toda esa situación. Por aquí tenemos el botón de Wi-Fi, el que nos va a permitir ya sea la conexión Wi-Fi o el Wi-Fi Direct. Por aquí tenemos un botón de estado de la red, el cual nos va a servir para imprimir las configuraciones de red que tenga en el momento, lógicamente ya sea para la conexión o para que nos demos cuenta en qué red está, y entre otras cosas. Después tenemos los botones de copia. El que está aquí es de copia a negro y el de acá es el de copia a color. Si quieren hacer copias consecutivas, por aquí también les voy a dejar un video que también ya tengo sobre eso, para que si gustan lo miren y se puedan guiar en el momento de sacar fotocopias. Y miren que aquí hay un icono de escáner que cuando se presionan los dos, lógicamente que se va a escanear, pero también necesitamos una aplicación adicional en Windows para poder escanear desde acá. Si quieres enterarte más de este proceso, también tengo otro video que lo voy a colocar por aquí, y también todos estos videos los voy a colocar en la descripción del video. Y por acá también tenemos el botón de cancelar, el cual nos sirve lógicamente para cancelar un proceso, ya sea que enviemos una impresión y queramos cancelarla, entonces presionamos y se va a cancelar. Y de igual manera, si está sacando copias o está escaneando, con esto podemos cancelar. Por acá tenemos unos LEDs indicadores con unas figuras. El de arriba muestra una gota que es la de tinta, que cuando se ilumina eso indica que hay algún error de tinta o que tenemos que reiniciar los niveles de tinta, o cuando está parpadeando quiere decir de que ya se va a llegar próximamente el reinicio de los niveles de tinta. O también, como se van a poder dar cuenta, es cuando nos está dando la espera en inicialización de la impresora. Y por acá abajo tenemos una hoja que este indica el estado del papel. Se ilumina por lo general cuando vamos a imprimir y no hay papel, o cuando se atasca un papel, o cuando hay un error interno. Y a veces también se iluminan los dos al mismo tiempo, y eso indica que hay un error general en la impresora, o que de pronto las almohadillas llegaron al final de su vida útil. En la parte de atrás de la impresora tenemos aquí la bandeja de entrada del papel, que levantamos esto hacia acá y aquí levantamos la bandeja, y aquí tiene los ajustadores de hojas que los podemos mover hacia los lados para ajustar la hoja. Depende del tamaño del papel. Por ejemplo, si tenemos papel pequeño, fotográfico o sobres, entonces es por ahí más o menos colocamos y la ajustamos. Por ejemplo, vamos a colocar un papel tamaño carta, lo colocamos ahí y después lo ajustamos, y aquí ya podemos bajar esta parte. Los tamaños de papel soportados de esta impresora los voy a colocar en la descripción de este video. También voy a colocar los tamaños de papel sin borde soportados. También voy a colocar los tipos de papel compatibles con esta impresora. El tamaño de papel máximo que soporta es de 215.9 milímetros hacia lo ancho y de largo hasta 1200 milímetros. El peso de papel adecuado es de 64 hasta 90 gramos por metro cuadrado. Por acá tenemos la bandeja de salida del papel, que la agarramos de la parte de aquí y la podemos sacar. Aquí viene un extensor para que las hojas golpeen aquí y se queden aquí y no se salgan. Esa bandeja de salida tiene una capacidad de hojas de hasta 30.
Y en la velocidad de impresión normal tenemos hasta 10 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta y de 5 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La velocidad de impresión en borrador es de 33 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta y de 15 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi en calidad óptima. La velocidad del copiado de la fotocopia en negro es de 7.7 copias por minuto y en color es de 3.8 copias por minuto, las dos en tamaño A4 o carta. En la parte frontal de la impresora, más arriba de la bandeja de salida del papel, tenemos aquí esta compuerta que la podemos agarrar desde la parte de aquí, la sacamos y la dejamos caer. Esto nos sirve para cuando a nosotros se nos atasque algún papel, porque además de que baja esta bandeja, nosotros podemos levantar un poco y la impresora va a quedar un poco levantada para nosotros poder retirar el papel fácilmente y sin hacerle daño. Recuerden que si se va a retirar el papel se debe hacer con todo el cuidado, muy despacio, y recuerden que esta manguera la podemos manipular al antojo, no hay ningún problema para poder retirar el papel, y recuerden hacerlo muy lentamente. Y para volver a bajar esta, la subimos un poco, ella baja, volvemos a subir un poco y baja, y ahí ya queda cerrada. Y por acá también tenemos el serial que identifica a la impresora, que nos puede servir para el registro de los 2 años de garantía. Entonces después subimos esta parte aquí y listo. En la parte de encima de la impresora tenemos el escáner plano, que por aquí podemos meter los dedos y levantamos la tapa y esto se queda ahí quieto. Y aquí es donde nosotros podemos colocar ya la hoja que se va a escanear o se va a fotocopiar. Por aquí tenemos los tamaños, por ejemplo tenemos el B5, A4 y letter, que es la carta, y de igual manera acá también tenemos sus medidas. El área máxima de escaneo es de 216 milímetros a lo ancho y de largo tenemos 297 milímetros. En la resolución del escaneo tenemos 2400 por 1200 dpi o puntos por pulgada. Y para escanear, pues lógicamente si tenemos una hoja así como esta, siempre la muestro esta, hay que buscar la flechita que está por acá y es ahí donde nosotros debemos colocar el papel. Por ejemplo aquí así, de esta manera, no en la parte de acá abajo, ahí no nos va a escanear bien, sino en la parte de acá arriba. Y aquí ya podemos bajar la tapa para sacar la copia o escanear. En la parte de atrás de la impresora, por acá iniciamos, tenemos las almohadillas, que podemos retirar ese tornillo, retirar las almohadillas por si de pronto algún día lo llegamos a necesitar. Por aquí tenemos un hueco que sirve para introducir un destornillador cuando queremos retirar la board. Eso ya lo haría una persona especializada en estas situaciones de desarmar la impresora y por algún motivo, lógicamente. Y por acá tenemos la entrada del cable de corriente, que la impresora nos dice que trabaja de 110 voltios hasta 240 voltios. Y más acá de la corriente que está por aquí, hacia el lado de acá tenemos el puerto para la conexión USB 2.0 tipo B. En la parte derecha de la impresora tenemos aquí ya los tanques donde se va a almacenar la tinta. Por aquí ya nos indican los colores, aquí está el black, yellow, magenta y cian. Es aquí donde se van a mostrar los niveles de tinta. Por aquí tenemos la referencia de la impresora, que es Ecotan. En la parte de acá tenemos una ranura para candado, para colocar una guaya y pues evitar una que se abra esta parte de aquí para recargar las tintas, o la otra es para evitar un robo, porque la colocamos por aquí la guaya y la agarramos a algo y pues la impresora ya no la van a poder mover. Y bueno, ahora ya vamos con la inicialización de la impresora. Entonces vamos a rellenar primero que todo las tintas y sacamos este compartimento de aquí, y aquí tenemos acceso a las boquillas, lógicamente que están tapadas en este momento, y las destapamos de esta manera, así, y tenemos que ya aquí en estas boquillas recargar los botes de tinta. Aquí ya nos indica los colores, y de todas maneras si llegáramos a perder los botes, para saber la referencia, aquí está, que dice que es la 544. Entonces vamos a empezar a recargar las tintas. Y por aquí tenemos la tinta cian, que ya le había retirado el empaque, y las demás las tengo por acá, que ya les voy a retirar su empaque y las voy a organizar. Entonces miren, por acá ya tenemos las demás tintas
y vamos a empezar a recargar. Entonces, bueno, primero que todo retiramos aquí la tapa y como les comentaba, primero que todo esto no gotea, miren cómo está aquí, y lo otro es que ya solamente entra en la boquilla, por ejemplo en este momento es del yellow o amarillo, entonces miren que en el negro no entra, en los demás tampoco, solamente en el amarillo, y es aquí donde nos damos cuenta que empieza a recargar la tinta. Mírenla acá abajo, yo voy a levantar esto un poquito, ok, ahí sí se alcanza a mirar. Y lo bueno del sistema EcoFit es que ella planta en el momento de que ya se llena el tanque, por tanto no hay reboses. Si gustan pueden recargar dos tintas o dos tanques al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos con el cian, vamos aquí, incluso se escucha que está bajando la tinta. Y recuerden tener una servilleta a mano para limpiar. Bueno, levantamos esto aquí, limpiamos la parte de acá y también limpiamos aquí. Y recuerden que siempre va a sobrar un poquito para después agregarlo después de la inicialización. Entonces no hay que botar estos botes o botellitas todavía, hay que guardarlas. Y ahora sí recargamos los demás. Y ahora ya podemos cerrar todos estos de aquí. Y también la compuerta. Ahora conectamos el cable de la corriente. Ahora encendemos la impresora. Como les comentaba, esto va a parpadear aquí, indica que está realizando un proceso. Y aquí también las conexiones de red Wi-Fi van a mostrarse de esta manera. Esperamos que termine. Cuando este ya esté estabilizado y el LED de la tinta se va a iluminar de color rojo, ahí permanente, fijo. Listo, ahí ya indica que ya terminó el proceso. Ahora tenemos que darle la inicialización. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo presionado el botón cancelar durante 5 segundos, aunque yo creo que son como 3, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces presiono el botón, lo tengo ahí hasta que se apague el otro, listo. Ahí ya indicó, ya empezó a sonar que empezó a hacer la carga de la tinta hacia los dampers internamente. Y ahora sí tenemos que esperar. Epson dice que esto normalmente se demora alrededor de 11 minutos, aunque yo ya les estoy colocando ahí el tiempo de inicio. Y yo creo que son alrededor de 10, un poquito pasadito. Cuando este LED ya se estabilice, ya quede fijo y este se apague, eso indica que ya terminó la carga inicial. Bueno, entonces vamos a esperar. Recuerden que vamos a acelerar el video para que no nos demoremos tanto. Listo, ahí ya terminó la inicialización. Este LED que ilumina el botón power ya está encendido fijo y el LED de la tinta ya se apagó. Eso quiere decir de que ya terminó la carga de la tinta. Ahora, para nosotros saber si la impresora hizo bien la carga y que no tenga ningún defecto de fábrica, tenemos que imprimir un test de inyectores. Entonces vamos a hacer ese proceso también. Entonces tenemos que colocar unas hojas en la bandeja de entrada del papel. Apagamos la impresora y estando en ese estado apagada, tenemos presionado el botón cancelar, lo tenemos ahí, y después tenemos presionado el botón de encendido al mismo tiempo. Cuando ya suene la impresora, quiere decir de que ya está listo para imprimir, ya está lista la orden, entonces ella se va a iniciar. Estos LED van a encenderse y apagarse, y cuando ya quede fijo este, ya va a tomar la orden de imprimir el test de inyectores. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Vamos a acelerar un poquito el video para que no nos demoremos mucho. Ahí ya tomó la orden.
Listo, ya imprimió el test de inyectores. Entonces bueno, vamos a revisarlo. Por aquí lo tenemos y nos damos cuenta que salió perfecto. Están todas las líneas, y si de pronto hubiese faltado alguna línea, algún segmento por aquí, tenemos que hacer una limpieza de cabezales, pero en ese momento salió muy bien. Eso quiere decir de que bueno, la hoja no se atascó, no hay problemas mecánicos, y del cabezal también está bien porque lo imprimió bien. Si de pronto a ustedes les sale mal este test de inyectores, lo que deben hacer es una limpieza de cabezales. ¿Cómo se la hace? Estando encendida la impresora, ahí como está, tenemos presionado el botón cancelar por aproximadamente 5 segundos. Cuando termine este lapso de los 5 segundos, la impresora va a sonar, ya va a tener una orden y va a hacer su respectiva limpieza de cabezales. Eso demora aproximadamente unos 4 o 3 minutos más o menos. Cuando termine, entonces el LED ya va a quedar fijo nuevamente. Entonces la apagamos y volvemos a hacer el proceso del test de inyectores a ver si se corrige. Si se corrige, muy bien, la dejamos ahí, ya podemos empezar a trabajar. Pero si aparece mal nuevamente, podemos intentar, si quieren, 2 veces más, 2 limpiezas de cabezales más, y volvemos a sacar el test de inyectores y podría ya solucionarse el problema. Pero si de pronto no se resuelve con esas 3 limpiezas de cabezales en total, entonces ya tendríamos que llamar más bien a soporte técnico de Epson para que ellos nos den una solución, porque ellos nos podrían dar algún otro paso para solucionarlo, o de pronto se puede tratar de un defecto de fábrica y ahí sí aplicaría la garantía. Entonces recuerden que tienen que guardar todo en buen estado para una posible garantía. Y después de la inicialización, entonces van a quedar un poquito ya desocupadas las tintas. Miren que el negro quedó un poquito más abajo, el amarillo un poquito, bueno. Y aquí la recomendación es de no dejar terminar la tinta del todo porque podemos tener inconvenientes. Lo otro que se recomienda es en el momento del llenado de las tintas llenarlas todas, porque en otros videos anteriores de este canal sobre impresoras ha habido gente que me ha preguntado o me ha dicho que rellenó solamente la tinta negra porque solamente necesitaba la tinta negra y que no rellenó los demás. Entonces eso no está bien, tenemos que rellenarlas todas. Lo otro que les recomiendo es que debemos utilizar tintas originales, quizá para que no vayamos a tener problemas de que se nos seque la tinta internamente y se nos pueda tapar los tanques, porque ya han habido casos de personas que utilizaron tintas de mala calidad y se taparon los tanques. Y la recomendación pues también es recargar en el momento que lleguen en estas flechas o triángulos hacia abajo. Ahí ya tenemos que ir recargando las tintas pues para que no nos quedemos sin tinta y vayamos a tener problemas más grandes. Y bueno, ahora ya podemos agregar el último poquito que teníamos en las tintas. Entonces nuevamente bajamos aquí, sacamos todos los taponcitos y colocamos, bueno, la tinta. Voy a colocar la amarilla, voy a colocar, y a veces pasa un problema que me está pasando en este momento, es que coloco la tinta y no descarga. Entonces Epson nos dice que puede pasar, pero si la dejamos ahí un momento ya puede que descargue la tinta. Esa es una. O la otra, suponiendo que yo voy a colocar también esta, vamos a colocarla por aquí y ahí también no está descargando, y también Epson recomienda que levantemos y volvamos a colocarla, y ahí ya empezó a descargar la tinta porque se escucha que ya baja. Y ahora nuevamente limpiamos, sacamos aquí, limpiamos un poquito acá también, y nos tiene que quedar algo así como lo que están viendo, o sea, casi nos sobra un poquito nomás. Y retiramos esta también. Recuerden siempre limpiar aquí, limpiamos por acá y también colocamos, bueno, el negro. Si sentimos que no baja, levantamos y volvemos a colocar, y ahí sí empieza a descargar el último poquito. Y de igual manera vamos a colocar el otro. También no se siente que baja, levanto un poco y la vuelvo a colocar. Ahí no funcionó y a esta ya funcionó. Esperamos un momento, las dejamos ahí para que descarguen bien y después listo, ya limpiamos por acá, limpiamos aquí también, y también lo hacemos con este, y ya podemos cerrar nuevamente y listo. Y también les comento el rendimiento aproximado de la tinta, que por ejemplo la botella de tinta negra nos puede rendir hasta 4500 páginas, y las 3 botellas de color, la cian, magenta y amarillo,
pueden rendir hasta 7500 páginas. Ese es el dato que nos da Epson, aunque recuerden que ese rendimiento es un aproximado y más depende de qué tanto se imprima, o sea, la cantidad de tinta que se utilice en las hojas. También les comento que esta impresora es compatible con varios sistemas operativos, entre esos está Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, entre otros que los voy a colocar en la descripción del video. Y también les voy a dejar el link o enlace de los controladores por si de pronto necesitan instalar esta impresora en cualquier sistema operativo de esto. También les comento el consumo de energía, que cuando está imprimiendo aproximadamente consume hasta 14 vatios. En modo de espera hasta 4.7 vatios. En modo de suspensión hasta 1.5 vatios. Y apagada pero conectada con el cable de corriente hasta 0.2 vatios. Bueno, ahora vamos con las pruebas de impresión para mirar sus velocidades. Entonces por aquí ya tenemos la impresora, ya tenemos cargadas las hojas, ya sacamos aquí la bandeja para que reciba el papel. Tenemos un computador con Windows 10 y ya instalada por el cable USB. No lo hago inalámbricamente porque siempre lo inalámbrico no es tan rápido como el cable USB que es directo. Bueno, entonces vamos aquí a Windows y por aquí ya tengo un documento que dice imprimir, que ya lo tengo para hacer las pruebas. Lo abrimos y son esta imagen que por lo general yo la utilizo mucho porque tiene mucho gráfico, por tanto podría demorarse lo más posible. Entonces bueno, vamos aquí a archivo, imprimir, listo, ya nos dio el asistente y vamos acá a propiedades. Entonces vamos a moverle aquí, dice ya color. Que ya está en estándar. Bueno, vamos a dar primero en negro, escala de grises. Recuerden que si no aparece este cuadro de diálogo y aparece algo más sencillo, eso indica que no tienen instalado el controlador y que deben instalarlo. Entonces por ahí ya les dejé en las tarjetas cómo instalarlo y también voy a dejar en la descripción varios videos que les van a poder servir con esta impresora. Y bueno, vamos a darle aquí a aceptar y solamente que nos imprima dos hojas, mejor dicho, la primera hoja, que nos imprima dos copias. ¿Para qué? Para mirar cuando imprime la primera y cómo escoge la segunda, o sea, cuánto se demora. Bueno, entonces vamos a mirar y le vamos a dar aquí en imprimir. Listo, ya tomó la orden. La impresora también ya está lista. Ya empezó a imprimir. Miramos que en negro pues por lo general lo hace rápido. Y listo, miren, ahí ya está impreso en color negro. Lo ha hecho muy bien y lo ha hecho un poco rápido. Ahora vamos a imprimir a color. Entonces nuevamente vamos acá a Windows. Ya tenemos aquí la imagen y en vez de darle archivo imprimir le voy a dar control más P, que es lo mismo que archivo imprimir. Y bueno, nos vamos acá a las propiedades. Le vamos a dar aquí en color. Le vamos a dar en aceptar. Nuevamente que me imprima la página 1. Y que nos dé dos copias para mirar los tiempos de cuando coge la otra hoja. Bueno, entonces vamos a darle imprimir. Listo, ya cogió la orden. Ahora pasamos acá a la impresora y esperamos a ver cómo nos imprime. Como se pueden dar cuenta, es un poquito más demorado por lo que es a color. Listo, ya terminó la impresión a color y miren que también lo hizo un poquito más lento por lo que es color. Imprimió muy bien y en el momento de agarrar la otra hoja sí lo hizo muy rápido. Entonces bueno, aquí están las pruebas de impresión y sus velocidades. Bueno, ahora vamos con la prueba del escáner. Levantamos aquí el escáner y colocamos una de las hojas que imprimimos. Lógicamente la colocamos aquí con respecto a la flecha. Colocamos ahí, bajamos esta parte y vamos acá al computador en Windows para escanear.
Listo, ya estamos aquí. Entonces bueno, vamos a abrir la aplicación de Epson Scan. Listo, aquí ya nos muestra varias opciones de escaneo. Aquí vamos mirando el modelo con el que vamos a escanear, que es la que tenemos conectada. Decimos que es por el cristal del escáner. Recuerden que esta impresora no tiene ADF, por tanto no fotocopia ni escanea en oficio, solamente carta y A4 hacia abajo. Aquí ya le coloqué carta y a color. La calidad en 200 puntos por pulgada, que eso es lo normal, lo que se utiliza ahora. Y bueno, acá no importa mucho el formato de salida, que es PDF, el nombre que me le va a colocar y que va a caer en documentos. Entonces bueno, le vamos a dar escanear. Recuerden que a color se demora un poquito más que a negro. Ahí ya estoy escuchando que está corriendo el haz o la lámpara. Y listo, aquí ya escaneó. Bueno, vamos a revisar que lo hizo en PDF y bueno, aquí está el resultado. Bueno, cerramos aquí, nuevamente vamos acá a Epson Scan y acá ya le cambiamos, en vez de color le vamos a dar escala de grises y vamos a darle escanear, pues ya le colocamos los mismos parámetros. Recuerda que aquí puede que lo haga más rápido. Y listo, miren que ya lo hizo, también lo hizo muy rápido. Vamos a abrirlo y aquí está en escala de grises. Y listo, esto ha sido todo por lo del escáner. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que me hayan entendido, que yo haya podido ser muy claro. Si les gusta esta clase de contenido, recuerden que se pueden suscribir al canal porque voy a seguir subiendo esta clase de videos. Y si te ha gustado este video, lógicamente lo puedes indicar. Espero tu comentario de que si la has comprado, qué te ha parecido, en qué entorno la estás utilizando, para qué la utilizas. Y si piensas comprarla, cuéntanos qué te ha parecido, pues según el video o lo que has escuchado. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.